Dejamos en el uso de la palabra a Luis Castro Obregón. Por favor, don Luis. Gracias. Me da mucho gusto saludar a todas y todos los asistentes a este importante foro, porque han demostrado un gran interés y atención a lo que aquí se ha expuesto ya a lo largo de la mitad de esta jornada. Por supuesto que agradezco la invitación a la Cámara de Diputados, en particular felicito al Grupo de Trabajo Plural y a la iniciativa del diputado Belán Sabrán por realizar este Foro Internacional de Políticas de Drogas, por convocar y provocar este importante debate plural, por permitirnos analizar y contrastar opiniones, experiencias, conocimientos. Y sobre todo, porque si se atiende al compromiso aquí expuesto durante la mañana, porque seguramente tendrá consecuencias que no solo serán las publicaciones, sino el trabajo legislativo que seguramente impulsarán. Fue muy importante haber visto en la conferencia magistral al expresidente Gaviria, porque es alguien que dice lo que piensa y porque es alguien que se basa en lo que ha estudiado, analizado y contrastado con el importante trabajo que hizo para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, pero para generar una conciencia sobre este problema del consumo y de la política pública frente a las drogas. Me dio mucho gusto también, muy importante, la intervención sensata del representante del gobierno federal, que no es por presumirles, pero fue nuestro primer candidato presidencial. Algo relevante también es que este foro nos está obligando a los políticos a hablar del tema. Supongo, porque la mesa originalmente iba a hablar de la perspectiva de los partidos políticos y derivó a algo mucho mejor, salí ganando porque la experiencia, el conocimiento, el compromiso de quienes integran esta mesa, a quienes saludo también, refleja mucho más aportaciones que las que yo puedo aspirar a presentarles y sobre todo una mayoría de mujeres que reflejan talento y compromiso, aunque con puntos de vista divergentes. Es una mesa de lujo, participar en ella es para mí importante, pero también llamar la atención de que los partidos políticos debemos atrevernos a fijar posición frente a este tema que genera debate y frente a cualquier otro tema que importe a nuestra sociedad. Tendría una reacción a las intervenciones que se han señalado solamente para compartirles dos cosas. Lo primero es que nada es absoluto y todo es relativo. La realidad siempre es mucho más compleja de lo que parece y lo que tenemos ahora es la oportunidad de enriquecernos para que el trabajo de quienes les va a tocar generar nueva legislación lo puedan hacer. Todas las intervenciones nos han dejado algo, pero también me recordé a lo que decía un amigo a partir de los datos de doña Carmen, que la estadística suele ser como la lencería. Muestra aspectos muy interesantes, pero lo más importante es lo que oculta. Creemos, y también me acordé de otra cosa, y perdón si elevo el nivel de debate, pero eran 3 amigos que después de la fiesta regresan a su casa y se les olvidaron las llaves. Y entonces el cocainómano dice, tiremos la puerta, abramos las patadas. El marihuano dice, no, mejor sentémonos a esperar a que se abra sola. Y el que consume ácidos dice, no, entremos por el ojo de la cerradura. Todo esto tiene distintos puntos de vista y aquí venimos a contrastarlos, pero a fijar compromisos frente a una política pública que es muy, muy, muy importante para nuestra sociedad. Y ahora sí ya empiezo lo que tenía preparado. Me iré rapidito para cumplir y no abusar de ustedes y de su paciencia. La intervención la organicé, además de haber cumplido los requisitos de entregar la ponencia formal,
para decirles lo que consideramos, por señalar algunos mitos sobre esta discusión, sobre la despenalización o penalización del consumo de drogas, la posición que ha tenido Nueva Alianza y alguna serie de conclusiones muy generales e iré rapidito. Se dice, algo mencionó Gaviria, que México es un país de paso y el consumo es muy bajo en nuestro país, el consumo de drogas. Quiero decirles que está demostrado que esto no es así. Hubo dos razones principales que generaron que México consumiera más drogas, que en México consumiéramos más. Uno, el éxito del bloqueo de las rutas del narcotráfico. Cuando me les cierran en el Golfo de México el paso a las rutas, se tuvieron que quedar. ¿Y dónde se quedaban? Pues nos pasa como los migrantes que nos devuelven, se nos quedan en el país. Y segundo factor, no son los únicos, pero los más relevantes, fue la aceptación por parte de los narcotraficantes del pago en especie. En el momento en que en lugar de que sea una transacción monetaria, aceptaban parte de la mercancía como pago para sacarle más rentabilidad, son dos aspectos que generaron un mayor consumo en nuestro país y que dejamos de ser país de paso para ser también país de consumo. Otro mito es que si nos enfocamos, y lo vimos los 12 años anteriores, o principalmente los 6 años anteriores, que la solución es en esta guerra frontal contra las drogas y asumiendo el prohibicionismo como la única o la principal de las políticas para afrontar este problema, nos lleva a dos o tres reflexiones adicionales. Uno, la primera es pensar en a quién le estamos haciendo la chamba. Cuando estamos generando que la guerra sea en nuestro campo de batalla, en nuestro territorio, le estamos haciendo la chamba a alguien, que es un poco también lo que señalaba Gabriela, de bueno, vamos a provocar el debate enfrente. Hay muchos estudios e indicadores muy serios para demostrar algunos de estos efectos. Lo que gana un campesino que produce cocaína en la región andina no se compara con lo que gana un distribuidor en San Francisco. La plusvalía la está dando el mercado en el norte y se está generando ahí. Depende de la droga, del mercado, de muchas cosas, pero puede haber crecimientos de 100 hasta 1000 veces el valor del producto. ¿Por qué? Porque se trata de un mercado negro, si eso nos ocurre con las legumbres o con el pescado en la viga, imagínense lo que ocurre. La plusvalía ocurre más. Luego, los consumidores son delincuentes, lo han expresado mucho mejor que yo las ponencias anteriores. Yo creo que es muy importante, cuando la adicción ya es una enfermedad, no convertir al adicto en un enfermo discriminado y no criminalizarlo, sino brindarle toda la protección sanitaria de salud que el Estado debe darle. Despenalizar es abandonar el tema, es no responsabilizar, es otro mito. Y no se está planteando además en ninguna iniciativa seria al respecto. Se plantea regular de manera distinta, poner orden, un poco como han señalado también en algunas intervenciones anteriores, respecto de estas políticas para el control del tabaco, que es un producto que evitamos que los menores consuman, que se consuman en lugares cerrados, en fin, una serie de políticas para regular, poner orden, controlar. Y a lo mejor me adelanto a lo que tenía previsto en otra lámina, pero es localizar el conflicto y modificar la lógica de este mercado. Y por supuesto, ante todo, debe haber, implica, lo señalaba muy bien Catalina, toda la cantidad de recursos que se pueden reorientar hacia otras políticas si no la dedicas solamente a comprar armas o solamente a la parte penal. Las cifras que nos dio María del Carmen sobre los presos son escalofriantes. Y si a eso le metemos los datos cualitativos del fracaso de la atención en estos centros de reclusión y los programas de reinserción social, pues es más alarmante aún. Lo que tenemos que hacer entonces a ese consumidor o posesor, ¿cómo se dice? Posesor simple,
es atenderlo fuera de esa reclusión con políticas de salud. Bueno, algo más grave, incluso detener a los capos y a los jefes de los malos no es suficiente. Una detención de un capo genera más violencia, un decomiso genera más violencia, sí hay que combatirlos, sí hay que perseguirlos, pero no es suficiente para reducir y modificar este mercado. Los pobres son los malos, la pobreza provoca mayor consumo de drogas, es otro mito. En todas las clases sociales hay consumo, lo que cambia es la calidad del consumo, lo que cambia es el costo, el mercado al que se tiene acceso, y sí genera su combate una desigualdad distinta donde tratamos la sociedad y las instituciones peor a quienes están en la parte más baja baja económicamente de ese mercado. Y también muy bien señaló el cuadro que tenía la directora del Centro de Integración Juvenil sobre los que inhalan productos químicos, que es el nivel más bajo de este mercado y el que también debe de regularse y controlarse. No debe penalizarse la venta del resistol, debe controlarse la venta del resistol a los menores. Perdón por decir la marca comercial. Más recursos dirigidos al sistema penal para combatir no es lo que soluciona, tampoco menos. Lo que hay que hacer es gastar, invertir en política social, en política de salud y brindar oportunidades. El control fronterizo, mayor control fronterizo es lo que necesitamos, no. El control solo desplaza el problema. Temas de soberanía, temas de persecución, no. El control fronterizo, las aduanas y la persecución en esto, lo que hace solamente es desplazar y deslocalizar. Hay algo muy interesante que les hablaba de las estadísticas. Despenalizar aumenta el consumo, dicen los críticos. La verdad es que pasa como cuando discuto con los otros partidos políticos sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Ni penalizar ni despenalizar afecta al consumo. El consumo se mueve por una lógica de mercado. Cuando una política prohibicionista de perseguir a los malos afecta el precio del mercado, entonces se modifica el consumo. Y entonces, ¿pero qué pasa? Hay un desplazamiento. Si tú dificultas el consumo de las drogas fuertes y afectas tanto el mercado que se eleva el precio, el consumidor desplaza su consumo a drogas más baratas. Por eso es muy importante y muy grave. Por eso las drogas de diseño que abaratan son más peligrosas que las drogas blandas como la marihuana. Sería deseable una política que llevara al consumo de drogas que destruyen a drogas blandas y no a metanfetaminas o a drogas de diseño. Esto se puede incidir modificando la lógica del mercado. Entonces, ni aumenta ni disminuye, hay pequeños saltos en las curvas en función del momento y la velocidad en la que se modifican las reglamentaciones. Creo que ya me queda poco tiempo. Para Nueva Alianza, lo que hay que hacer es establecer un enfoque viable y eficaz que propicie políticas diferentes, diseñadas para la prevención del crimen y el desmantelamiento de las condiciones sociales y económicas que facilitan la reproducción del crimen organizado. México podría asumir liderazgo con Colombia y Centroamérica para iniciar un diálogo y un debate sobre la regulación de drogas e ir forzando eventualmente a Estados Unidos a que ellos asuman una posición más clara y más responsable. Se debe promover la participación social en la recuperación del tejido de las comunidades y la transformación de las condiciones que facilitan la reproducción del crimen organizado. Hay que impulsar que se lleven a cabo acciones cívicas y sociales que comprometan a la sociedad en la prevención del consumo de drogas.
Es necesario institucionalizar políticas de inteligencia que permitan a conocer a detalle la operación, cadena delictiva y modificación del mercado de las organizaciones criminales. Es importante sopesar los límites de la posesión, perdón que lo dijiste mucho mejor tú, de la posesión de marihuana y ponderarlos con las cantidades mínimas establecidas en las distintas normas. Hay que crear medidas correctivas y preventivas y no criminalizar. Debemos promover estas campañas preventivas para inhibir el consumo, como se hace para evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Por cierto, los chavos, la principal causa de muerte son accidentes de automóviles por consumir chupando alcohol, no por sentarse a esperar a que se abra la puerta. Hay que promover dentro del sector educativo el impulso a toda posibilidad de actividades lúdicas, físicas, recreativas, que generen condiciones o alternativas a la parte lúdica que generan las drogas. Hay que analizar y estudiar con profundidad los candados que deben prevalecer en la ley para evitar que quienes hoy estén controlando el negocio ilegal de la marihuana pasen de repente a ser de narcotraficantes a empresarios. En el Congreso ha habido iniciativas interesantes, alguna la que el compañero Raya y Fernando han metido y que Nueva Alianza podría compartir, la otra la que el diputado Fujiwara de Nueva Alianza en este año promovió para reformar y adicionar la Ley General de Salud, en la que pretendemos justo incluir el diseño y operación de programas para la prevención y el control de uso de drogas ilegales que deberán promover y fomentar tanto las instituciones de salud federales como los gobiernos de las entidades federativas. Lo hemos hecho en algunos congresos locales también, en Guanajuato e incluso en el Senado de la República. Termino, perdón por irme rapidito. La educación, la responsabilidad individual y la salud pública deben ser la base de una exitosa política de prevención de adicciones, no la persecución penal. Las acciones contra las drogas deben integrarse en un marco amplio con enfoque integrado en el combate a la oferta, pero también en la inhibición de la demanda. Debe prevalecer una autoridad nacional y local en cada entidad o en el DF, con responsabilidad sobre las políticas de reducción de oferta y demanda, no solo de oferta, que permita asegurar apoyo social a las autoridades, financiar, evaluar proyectos, promover comunicación entre los distintos actores. La política integral que debe considerar también al alcoholismo y a las drogas médicas. Mis tías que consumen Prozac también son adictos. Debemos apostar más a la prevención, incluidas campañas y programas dirigidos a toda la población, pero focalizadas a los grupos más vulnerables. Todo lo que he dicho, lo han dicho mejor los anteriores y lo van a decir mejor los que siguen, pero nadie ha dicho esto. Es importante reconocer las necesidades diferentes de hombres y mujeres y desarrollar programas con enfoque de género. Deben apoyarse medidas que limiten totalmente el acceso y uso de drogas ilícitas a niños y adolescentes, como se hace con el tabaco. Las políticas contra las adicciones y el uso de drogas ilícitas tendrán mejores resultados si se inserta en un programa más amplio donde se busque el desarrollo de las comunidades rurales y urbanas, que es donde se producen y se distribuyen. Y finalmente, lo han dicho también mejor, reconocer que en el contexto internacional, tanto la prevención, promoción y tratamiento de la salud son ubicados como parte vital de la estrategia global encaminada a reducir la demanda de drogas ilícitas, por lo que nuestro país debe unirse a esa tendencia en contraposición al enfoque que apuesta solo a la prohibición, la criminalización y el enfrentamiento violento. Muchas gracias.